Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. ¿Cómo responder a las crisis? Se recuerda que la semana pasada parte de lo que compartimos, hablábamos de que las crisis, hablamos un poco de cómo definitivamente nos van a venir las crisis. Hablamos de se recuerda aquella palabra que se llama, que se escribe crisis en chino, y eran dos palabras: peligro y oportunidades. Entonces, yo creo que Dios en cada crisis nos da una oportunidad. Entonces, la oportunidad es aprender a responderle al Señor adecuadamente. Pero, a manera de introducción, yo quiero dar algo que les dije el día domingo, domingo anterior, y era que habían fuentes de las crisis, y hay 4 fuentes, así rápidamente, solo a manera de introducción. El primero es el mundo. Acuérdense que estamos en un mundo caído, y Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, y esa aflicción tenía que ver con crisis, esa aflicción tenía que ver con problemas. Pero no temáis, le dijo el Señor a los discípulos, yo he vencido al mundo. Entonces, el mundo es una fuente de crisis. Por ejemplo, una crisis puede venir una enfermedad. Algún cristiano puede decir: ¿yo por qué me enfermé? ¿Será que me porté mal con Dios? ¿Será que me está viniendo consecuencia de algo? No necesariamente. A veces las crisis vienen por medio del mundo caído. Por ejemplo, si una persona pierde un trabajo, eso lo puede hacer entrar en crisis, y etcétera. En fin, pueden ser crisis económicas, crisis familiares, crisis de trabajo, crisis, etcétera. Al final, el mundo es una fuente. Yo creo que es la mayor fuente de las crisis. Esta pandemia ha sido una crisis para el mundo entero, no solo para los cristianos, para el mundo entero. La pandemia ha sido una fuente de crisis. Hablan de la economía, de que esto, de que lo otro, y al final, pues, no necesariamente es porque, ¿cómo decirles? Porque Satanás esté haciendo algo, porque a veces nosotros los cristianos lo espiritualizamos todo, ¿verdad? Entonces, y decimos: no, mire, lo que pasa es que Satanás, cochino, ¿verdad? Trajo esta pandemia, trajo esta enfermedad y lo otro. Y no necesariamente. La verdad es que podría ser la fuente, podría ser el mundo. La segunda fuente podemos ser nosotros. ¿Por qué digo que podemos ser nosotros esa fuente de crisis? Porque, por ejemplo, Jonás, el profeta Jonás, escuchó la ordenanza de Dios, y ¿qué fue lo que pasó? Jonás no quiso obedecer, y eso metió en crisis en el barco que él iba. Dice que la tempestad se abalanzaba sobre el barco, y hasta que llegaron donde el profeta Jonás y le dijeron: ¿y quién eres tú? Le dicen: miren, la tempestad va a pararle, dice, hasta que me arrojen a mí al mar. Y efectivamente lo arrojaron al mar y la tempestad paró. Entonces, la desobediencia de Jonás, la desobediencia del hombre, hace también que podamos entrar en crisis, y que las crisis no solamente nos afecten a nosotros, sino al entorno de nosotros. Entonces, número uno, la primera fuente de las crisis es el mundo, porque en el mundo tendremos aflicciones. La segunda es nosotros, por nuestra voluntad, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un libre albedrío, y el profeta Jonás es una muestra de ello en la Biblia. La segunda fuente de crisis es Dios. Aunque usted no lo crea, Dios permite las crisis, Dios trae las crisis, y esto lo puede comprobar usted en el profeta Oseas, capítulo 2, verso 14, donde dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón, hablando de la iglesia, hablando de la amada del Señor,
dice que nos va a llevar al desierto y que nos va a hablar a nuestros corazones. A veces las crisis Dios las permite para que nuestros corazones se ablanden, para que nuestros corazones se pongan atentos. A lo mejor nos endurecemos a veces entre tanto afán, entre tantas actividades que tenemos, entre tanto trabajo, etcétera, etcétera. Entonces Dios a veces permite las crisis tratando de llamar nuestra atención, y esa precisamente fue la crisis que vimos el domingo pasado, que fue la crisis de los discípulos, de los 12 discípulos en medio del mar, cuando el Señor quería mostrarse a él, mostrarse a los discípulos de una forma maravillosa, de una forma que ellos no lo conocían. Entonces, el Señor también permite las crisis. Y el número cuarto es el enemigo. ¿Y por qué he dejado de último a Satanás como fuente de las crisis? Porque esto es, para un hijo de Dios, es lo que menos se da a veces. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenemos a Job, por ejemplo. En el libro de Job, capítulo 1, vemos cómo Satanás llega delante del Señor y le dice: Señor, déjame que yo toque a Job, y vas a ver cómo rápido te va a maldecir. Entonces viene el Señor bajo permisión de Dios, viene Satanás y mete en crisis a Job. En un mismo día le viene toda la crisis que usted y yo ya conocemos. Y usted me dice: sí, hermano, pero ese es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, miren, en el Nuevo Testamento leímos en alguna ocasión que en Lucas habla de que Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandeados. Entonces, y lo tremendo de esta declaración no solo fue que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, sino que la conclusión de la frase de Jesús fue: y yo he permitido, y yo le he dado permiso, pero he pedido por tu fe para que tu fe no falte. Entonces, miren, Satanás también muchas veces va a tocar cosas en nosotros, va a tocar la salud, va a tocar la economía, va a tocar la familia, va a tocar diferentes situaciones para meternos en crisis, pero bajo la permisión de Dios. O sea, es decir, Dios no va a permitir, según Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, Dios permite que Satanás muchas veces nos meta en crisis, sí, pero obviamente bajo un principio de que va a ayudar para bien en nosotros. Entonces, a veces nosotros pensamos que todas las crisis y todos los problemas vienen de parte del enemigo, y a veces estamos reprendiendo al enemigo y muchas veces somos nosotros los que nos hemos metido en crisis. O a veces es el mundo, el mismo mundo. Por ejemplo, la crisis que estamos afrontando en este momento la ha traído una pandemia, la ha traído una enfermedad que no está en nuestro control. Obviamente sí, bajo el control de Dios, porque obviamente Dios sigue siendo omnipotente, pero lo que yo quiero compartirles esta mañana es una historia que está en el libro de los Hechos, y vamos a ver cómo, porque el tema de hoy es cómo responder a las crisis. Amén. Entonces yo quiero que usted y yo veamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, del versículo 22 en adelante, cómo responden dos soldados, dos de los mejores discípulos del Señor en la primera iglesia, en la iglesia de los Hechos, cómo respondieron a un tiempo de crisis. Y vamos a ir sacando algunas cosas que yo quiero dejárselas en su corazón, porque el domingo pasado hablamos de la crisis, pero este domingo yo quiero hablarle de cómo respondemos a las crisis. Entonces, dice el capítulo 16 y el verso 22, dice: y la multitud se levantó a una contra ellos. ¿Contra quién? Contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados superiores, dice, rasgándose sus ropas o sus vestiduras, ordenaron que los azotaran con vara. Entonces, miren, yo sigo con Pedro. Pablo y Silas habían entrado a una ciudad y habían llevado el evangelio, habían llevado las buenas nuevas de salvación y habían estado predicando durante un tiempo. Y durante ese tiempo había una mujer, una jovencita, dice la escritura, en el capítulo 16, que se les había prendido atrás de ellos y les estaba diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, a estos oíd, porque ellos os mostrarán el camino del reino de los cielos. Entonces estuvieron así, dice la escritura, durante varios días, pero dice también la escritura
después de un tiempo, vino y Pablo reprendió el espíritu de adivinación que había en esta jovencita, y eso desembocó la crisis. ¿La crisis de qué? De que vino en el verso 22, había una multitud, se levantaron contra ellos, los magistrados de esta ciudad se levantaron contra ellos, los azotaron. En el verso 22 dice que los azotaron con vara, eran 39 azotes, y eran 39 azotes porque quienes azotaban en el tiempo antiguo eran los romanos. Los romanos azotaban a sus prisioneros, pero los romanos solamente los azotaban una sola vez, y obviamente los soltaban. Pero ¿qué es lo que hacían los judíos en el tiempo antiguo? Les daban 39 azotes, porque eran 40 azotes y tenían que soltarlos según la ley romana. Media vez los azotaban para escarmiento, los tenían que soltar. Entonces venían los judíos y ¿qué fue lo que hicieron? Venían y azotaban 39 veces, o sea, 40 menos 1. ¿Para qué? Para que si estas personas seguían en el mismo problema, lo volvían a azotar otras 39 veces y otras 39 veces para no salirse de la legislatura, digamos, de alguna manera romana. Entonces los azotaron, dice el verso 22, y los habían azotado 39 veces a cada uno. Verso 23, perdón. Y después de darle muchos azotes, los echaron ¿a dónde? En la cárcel, y ordenando al carcelero que les guardara con seguridad. Dice el verso 24, el cual habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo más profundo, o aquí dice, esta versión dice en el calabozo interior, y les aseguró los pies con cepo. En aquel entonces, a los reos más peligrosos les ponían un cepo en los pies. Un cepo es una cuestión como de madera, donde aprisionaban los pies de los tobillos y dejaban sin movimiento, prácticamente los dejaban sentados al prisionero, amarrados de manos, pero también amarrados de pies. Entonces, ese cepo que les pusieron, no se lo ponían a todos los prisioneros, sino a aquellos prisioneros que eran realmente peligrosos. Entonces, miren, veamos el contexto. Vienen ellos predicando el evangelio, predicando al Señor, compartiendo las buenas nuevas, se encuentran en medio de una multitud que los quería linchar. Vienen los principales magistrados de esa ciudad y los comienzan a agarrar a azotes y les dan 39 azotes a cada uno. Esos azotes yo les puedo asegurar que le sacaron sangre. Esos azotes en su espalda posiblemente causaron llagas, causaron heridas, imagínense si usted en alguna ocasión jugó fútbol, los varones, vean, aunque hoy el fútbol ya es generalizado para las chicas también, pero en aquel entonces, si usted jugó fútbol y de repente jugaba igual que me tocó a mí con mis hermanos en pavimento, de repente se caía y sus rodillas se lastimaban por el pavimento y usted entraba a su casa con un gran dolor. ¿Por qué? Porque sus rodillas se habían raspado, como decimos en buen salvadoreño, en el pavimento. Y esa herida, si usted no se la trataba, ese raspón, si usted no se la trataba, o si usted se ponía en ese raspón la media o algo encima, cuando usted entraba, esa tela se le había pegado al raspón. Entonces, yo quiero que se imagine esos azotes que estos dos discípulos habían recibido. En primer lugar, habían sido, sin juzgarles, los habían mandado a la cárcel. Dicen, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar las cárceles. En el caso mío, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas cárceles y, bueno, en mi caso, la cárcel que más he visitado es la cárcel de la Esperanza, lo conocido como Mariona. También en Quesaltepeque y Salco, y conocimos un par de cárceles más predicando. Y usted va a esas cárceles y se va a dar cuenta de que el privado de libertad, cuando es sometido a un castigo como la cárcel, el privado de libertad sufre una pérdida en su corazón. Solo el hecho de estar encarcelado, el privado de libertad, hay como un quiebre dentro de él. Es como un trauma. O sea,
el patear, no sé si se dice, el haber pisado, perdón, una cárcel es traumático. Lo dicen los sociólogos y lo dicen los psicólogos. Entonces, imagínese pisar una cárcel sin haber tenido culpa de nada, sin haber sido juzgado de nada. Entonces, estos hombres no solamente habían sido azotados, que les dolía la espalda, porque en la espalda los azotaban, les dolía la espalda, tenían posiblemente heridas abiertas en sus espaldas que se les pegaban a la ropa, qué sé yo. No solamente tenían ese dolor, sino que los meten a la cárcel, los meten en esa crisis, en esa situación donde ellos ya no tienen control. Y dice que no solamente pasan esas dos cosas, sino que lo tercero, que el carcelero, al escuchar que le dijeron que los resguardara bien, dice que lo fue a meter a lo más profundo de la cárcel, es decir, donde estaba lo peor. Imagínense esa cárcel allá en el interior del calabozo, allá lo más oscuro que estaba allá adentro. Lo fueron a poner, le pusieron cepos y imagínense el olor nauseabundo de la cárcel, el olor a comida deshecha, el olor al mismo sudor de los presos. Imagínense el olor también al desecho humano, es decir, ellos tenían que defecar ahí mismo. Era algo increíble, era algo, el haberlos metido hasta allá, hasta el interior, hasta lo más profundo, significa que no solamente estaban en la cárcel, sino que estaban en el lugar de la cárcel, de toda la cárcel, el peor lugar. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta remembranza para ustedes? Porque yo quiero que usted dimensione lo que estos discípulos estaban pasando. Entonces, no solamente estaban presos sin haber sido juzgados, sino que también los metieron a lo profundo de la cárcel. No solo los azotaron, sino que viene ahora, les ponen un cepo, es decir, los tratan como los peores criminales de ese entonces. Entonces, en medio de eso, en medio de esa crisis, en medio de esa situación, vamos a ver cómo responden estos discípulos. Dice, como a la medianoche, a estos discípulos los metieron a la cárcel en la tarde. En la tarde los meten a la cárcel, a lo más profundo. Ya vimos a qué se refiere a lo más profundo, ya vimos los azotes, ya vimos todos esos detalles, pero dice el verso 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban, ¿y qué? Y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Entonces, yo quiero que usted y yo meditemos en lo siguiente. Como nosotros respondamos a las crisis, va a determinar el grado de asimilación que usted y yo vamos a tener para glorificar a Dios, honrar a Dios o deshonrarlo. Es decir, usted me puede decir, hermano, pero yo nunca he ido a la cárcel, o sea, no sé de qué me está hablando. Sí, pero su crisis posiblemente es otra. Su crisis posiblemente sea económica, su crisis posiblemente sea familiar, su crisis posiblemente esté pasando por el tiempo de escasez o qué sé yo, o algún hijo rebelde, qué sé yo. O sea, usted puede estar teniendo una crisis. Entonces, mire lo que está pasando con estos dos discípulos. Dice que a la medianoche no solamente estaban vapuleados, estaban golpeados, estaban en el peor lado de la cárcel, estaban sentados en medio del excremento, en medio del mal olor, en medio de lo más oscuro de la cárcel, la parte más profunda de la cárcel. Ahí estaba estos dos discípulos y dice la escritura que en medio de eso, dice, a la medianoche, ellos, Pablo y Silas, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Entonces, miren, no solo la estaban pasando peor que los presos que ahí estaban, sino que también los presos estaban pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a cantar. Ellos estaban en un lugar donde no se cantaba. Ellos estaban en un lugar donde la gente, lo normal era que se quejara. Estaban en la cárcel, estaban en lo profundo del calabozo. Era un tiempo complicado. Era para que ellos estuvieran quejando de los azotes. Era un tiempo para que ellos estuvieran
quejándose de la circunstancia que les estaba rodeando. Pero dice la Escritura que ellos, en lugar de quejarse, en lugar de estar llorando, en lugar de estar lamentándose, dice que a medianoche ellos estaban orando, y no solamente oraban, sino que cantaban himnos a Dios. Entonces eso llamó la atención de los demás presos. Dijeron: hey, aquí algo está pasando. Lo normal es que la gente se queje acá. Lo normal es que la gente acá se deprima. Lo normal es que la gente acá diga que es la peor situación de su vida. Lo normal es que aquí la gente nada más gima. Lo normal es que la gente aquí en la cárcel llore. Lo normal es que la gente aquí en medio de esta pobredumbre, la gente se queje. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque estos están cantando, porque estos están orando, porque estos están haciendo lo que están haciendo. Los demás presos dice que los estaban escuchando. Miren cómo dice el final del verso 25. Dice: los demás, dice, presos, los escuchaban. Entonces, mire, yo quiero decirle algo. Hay gente a su alrededor que está viendo cómo usted responde a las crisis. ¿Usted responde con fe o usted responde con lamentos? ¿O usted responde con fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios? ¿O usted se comienza a quejar y comienza a decir: sí, qué barbaridad, en medio de esto hasta el carro perdí, tengo que venir en medio de esta coaster que va a todo volumen y va manejando como que es loco, y esto y lo otro? La gente a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente cercana está viendo cómo nosotros respondemos a las crisis. Entonces yo le pregunto acá, hago una pausa y le pregunto: ¿será importante para Dios cómo nosotros respondemos a las crisis? Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene un especial cuidado al ver cómo nosotros respondemos a las crisis. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo está diciendo. Verso 26, de repente, estos son los de repente de Dios. Los de repente de Dios son las visitaciones. Los de repente de Dios son los pentecostales. Los de repente de Dios son las visitas a sus profetas. Los de repente de Dios son la entrega de las tablas de la ley. Los de repente de Dios son algo maravilloso que pasa para los hijos de Dios. Dice el verso 26, de repente ¿de qué? Mientras ellos cantaban, mientras ellos alababan, mientras ellos respondían de una forma apropiada a la crisis, de repente se produjo un gran terremoto. Y de tal manera fue el terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de todo de todo, dice, se soltaron. Entonces, miren, en medio de esa respuesta maravillosa, yo la admiro. Yo quiero ser 100% transparente con usted y quiero decirle algo. A mí me gustaría decir que yo soy un Pablo o soy un Silas respondiendo a las crisis. Pero yo tengo que ser 100% transparente con usted y déjeme decirle que a mí me cuesta responder en medio de las crisis. A mí me cuesta creerle a Dios en medio del problema. A mí me cuesta ver la mano de Dios en medio de la escasez, en medio de esto. ¿Por qué? Porque definitivamente es nuestra humanidad la que a veces responde. Pero estos hombres de Dios respondieron bien a las crisis y en medio de eso de repente hubo una visitación de parte de Dios, un terremoto. Y no dice que en la ciudad, aquí está diciendo que se produjo un terremoto. ¿A dónde? En la cárcel. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, miren, cuando nosotros respondemos de forma apropiada a las crisis, otros también se benefician. Otros también se benefician. Usted me puede decir, hermano, ¿y quién se puede beneficiar de que yo responda bien a las crisis? De que yo tenga una buena actitud ante los problemas, de que yo tenga una actitud de fe al Señor en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sabe quién? Su familia en primer lugar. Sus hijos, la gente que está alrededor suya, su esposa, su esposo, sus padres, sus hijos, etcétera. Entonces, ellos son los primeros en reconocer. Y ¿saben lo tremendo de todo? Es que dice que todas las cadenas cayeron.
Es tremendo lo que Dios puede hacer en medio de sus hijos cuando sus hijos responden de una forma apropiada. Yo quiero seguir avanzando. Verso 27. Mire lo que dice el verso 27. Perdone que ahí estos a veces se meten estos rótulos, pero no sé cómo quitarlos. Pero bueno, dice, dice la escritura, al despertar, dice el carcelero, o sea, el terremoto lo despertó al carcelero. Y al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué el carcelero sacó su espada y se iba a matar? Porque en la ley romana, si usted era encargado de un preso y usted dejaba ir a ese preso, usted pagaba con su vida la fuga de un preso. Y lo más tremendo es que no solo la pagaba usted, sino su familia. La ley romana decía que todo aquel que estuviera al cuidado de un preso y este preso huyera, esta persona iba a morir y también su familia. Entonces, cuando él ve abierta la cárcel, el carcelero dice que iba a matarse, iba a hacerse, como dicen en Japón, el harakiri, ¿verdad? O sea, se iba a suicidar. Entonces dice, creyendo, dice que los prisioneros se habían escapado. Pero mire el verso 28, más Pablo, ese Pablo que había dado una buena respuesta a la crisis, ese Pablo que había decidido no quejarse, sino alabar al Señor, orarle al Señor, ese mismo Pablo, al ver lo que estaba pasando, clamó a gran voz y le dijo, diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En pocas palabras, no ha huido nadie, no te preocupes, no tienes por qué matar. Entonces, él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y ante Silas. Entonces, miren, ¿qué es lo que estaba pasando con el carcelero? El carcelero reconoció que todo lo que estaba pasando era por los hombres de Dios que estaban ahí. Entonces él entró, se precipitó hacia adentro y temblando, dice que se postró. En pocas palabras, él estaba reconociendo la autoridad de Dios que había en estos hombres. No los estaba adorando, sino que se postró, en pocas palabras, diciendo, Dios mío, yo no sé qué es lo que está pasando, pero esto que ha pasado, ustedes lo han provocado. Algo ha pasado de parte de Dios. Y mira el verso 30. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense, a este hombre no le hicieron un llamado para que fuera salvo. Él mismo preguntó. Él mismo había estado viendo la vida de Pablo, la vida de Silas. Yo no sé, este era un hombre romano porque el carcelero tenía que ser romano. Este hombre era un carcelero romano y de alguna manera, en pocas horas, había discernido que estos eran hombres de Dios y que debido a estos hombres de Dios había pasado todo lo que había pasado, el terremoto y todo lo demás. Entonces viene él y hace una pregunta maravillosa, que le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, verso 31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces cambiaron en fracción de segundos, en cuestión de un par de minutos, cambió el ambiente de muerte, el ambiente de desolación, el ambiente donde este carcelero se iba a matar, se iba a autoflagelar, se iba a suicidar. ¿Qué fue lo que cambió? Cuando Pablo le dice, no te hagas daño. Entonces dice que él le llega, se postra, reconoce que estos son hombres de Dios y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces respondieron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Este versículo muchas veces nosotros lo usamos para evangelizar a la gente y le decimos, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de parte de Dios. No, en realidad, este hombre recibió esta palabra específica de parte de Pablo y de parte de Silas. Ahora, ¿se cumple esta promesa en todos los que se convierten al Señor? Sí, muchas veces sí. ¿Por qué? Porque la salvación entra por medio de ellos y obviamente después toda la familia es alcanzada para el Señor.
Pero aquí no le está hablando el Señor a todo el mundo. Aquí le estaba hablando el Señor a un carcelero y le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Entonces, mire, yo quiero que usted vea cómo el panorama cambió de un panorama de muerte a un panorama de vida. Usted entienda algo en medio de la crisis, si usted responde con ojos de fe, con confianza en lo que Dios está haciendo en su vida, con confianza en que usted es hijo de Dios y que en medio de todo lo que puede estar pasando alrededor suyo, puede haber crisis mundial, puede haber crisis del petróleo, puede haber la bolsa se puede venir abajo, lo que usted quiera, pero usted y yo dependemos del Señor y dependiendo de cómo nosotros respondamos a esa crisis, de esa manera Dios también va a honrar su palabra. Entonces, mire lo que dice el verso 33. Y él, dice, los tomó en aquella misma hora de la noche, o sea, a medianoche, y los lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Entonces, mire, increíble todo lo que pasó esa noche, en una sola noche. Dice que él vino y enjuagó las heridas de Pablo y de Silas. Lo que estaba causando dolor, lo que estaba causando, ¿cómo decirle? Lo que estaba causando que ellos estuvieran adoloridos esa noche. Este mismo persona que los tenía presos, dice que lavó sus heridas. ¿Qué significa eso? Que ellos iban a sanar correctamente. Entonces, primero nosotros anteponemos nuestra necesidad, nuestras demandas, al pensamiento de Dios y yo le puedo asegurar algo, Dios se va a encargar de lo demás. Cuando nosotros respondemos con fe, cuando nosotros respondemos adecuadamente al Señor, cuando usted en medio de la crisis le dice, Señor, yo no sé cómo salir de esto, yo no sé cómo va a pasar toda esta situación que estoy atravesando, pero algo sé, que tú vas a hacer algo, que yo soy tu hijo. Y entonces comienza a proclamar al Señor. Yo le puedo asegurar algo, el Señor va a hacer, el Señor va a hacer. Eso lo tengo como certeza, hermano. Porque el verso 33 dice que les lavó sus heridas y enseguida fue bautizado este hombre y él y todos los suyos. Y dice el verso 34, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces, miren, de estar en lo profundo de un calabozo, en lo más oscuro, en lo más apestoso, en lo más feo del calabozo, pasaron de ahí en cuestión de horas a estar sentados en el hogar de este hombre comiendo comida caliente. Y dice que este hombre se regocijaba por haber creído en Dios. En pocas palabras, el Señor usó la crisis de Pablo, usó la crisis de Silas para llevar salvación a un hombre que no conocía del Señor. Usted no sabe si lo que usted está pasando va a ser de bendición para alguien más. El problema es que nosotros, este sistema, este mundo, nos ha enseñado, mejor dicho, nos ha mal enseñado a quejarnos. Nos ha mal enseñado a quejarnos de todas las cosas. Este sistema, este mundo, siempre lo que va a pasar es que nos va a decir, sí, ya ves, y menos mal que crees en el Señor, y menos mal que sos cristiano, y ya ves cómo estás, y mira esto, y mira lo otro, porque eso es lo que el mundo enseña. Pero el Señor nos quiere sacar de ahí, y nos quiere enseñar la perspectiva bíblica de lo que Dios hace. Entonces, podemos ver a través de esta historia, esta pequeña historia de la vida de Pablo y de Silas, cómo fueron transformadas no solamente las circunstancias, sino las personas alrededor. ¿Y todo por qué? Porque hubieron dos discípulos que respondieron bien a la crisis. Usted tiene que entender algo. En medio de la necesidad, Dios se quiere glorificar, pero se quiere glorificar primero en usted y después en los demás. El problema es que nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Si usted me pregunta, y se lo voy a decir con toda libertad, porque así hablo yo, así predico yo. Si usted me pregunta, hermano, ¿y cuánto tiene
para el nuevo local o para el local que anda viendo. No tengo dinero. Pero creo que Dios nos está llevando ahí. Estamos saliendo de una pandemia. Sería una locura decir, comprometámonos a esto, comprometámonos a lo otro. Pero ¿sabe qué? Yo lo único que sé es que Dios me lo ha dicho. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Eso es en cuanto al ministerio. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Qué promesas de Dios usted ha recibido? ¿Qué le ha dicho el Señor a usted que todavía no ha visto su cumplimiento? Y en medio de la crisis, usted acuérdese de todas esas promesas. Y yo le puedo asegurar algo, que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Entonces yo quiero dejar eso en su corazón. Mire, no deje que la crisis lo cambie. No deje que la crisis lo cambie. Que sea Dios quien lo cambie. Porque la crisis nos puede llevar a amargura, la crisis nos puede llevar a frustración, la crisis nos puede llevar aún a negar nuestra fe. La crisis puede llevar, dependiendo de cómo nosotros respondamos, la actitud que yo tenga ante la crisis, va a determinar si yo voy a ver la mano de Dios o me voy a hundir. Entonces, yo dejo en su corazón esta meditación esta mañana. Quiero dejar en su corazón esta mañana esto. Por favor. Como nosotros respondemos a la crisis, va a determinar qué tan corto o qué tan largo va a ser el proceso. Afrontémoslo con fe. Por supuesto, yo sé que usted me va a decir, hermano, pero usted no sabe lo complicado que es. Mire, yo tal cosa, yo tuve que hacer esto y se vino la pandemia y yo tuve que hacer lo otro. Y mire, la gente no responde. Y mire, el negocio no está de esta manera. Y mire esto. Y usted me puede dar todos los argumentos que usted quiera. Pero yo le puedo decir algo. Si usted tiene una actitud de fe, si usted honra a Dios en su corazón y comienza a no ver la crisis, sino a ver a Dios en medio de la crisis, yo le puedo asegurar algo. Algo va a cambiar. Y el primero que va a cambiar va a ser usted. Y cuando usted cambie, va a cambiar todo lo demás. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle está en que nosotros a veces nos enfocamos en nosotros mismos y decimos, no, es que yo no puedo, es que mire, si yo hubiera nacido en otro país, si yo hubiera nacido con otra familia, si yo hubiera sido millonario, si yo... No diga eso. No diga eso porque usted no nació en otro país, usted no nació en otra familia, usted nació dentro de los propósitos de Dios y el propósito de Dios es usarlo a usted con todo su entorno y bendecirlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el mundo nos ha enseñado a quejarnos de todo, a quejarnos en todo y de ser simplemente, mire, perdónenme, yo estuve en una empresa muy grande en el 2008 cuando fue una recesión muy fuerte que tuvimos a nivel mundial. Tal vez algunos se acuerdan, en el 2008 hubo una recesión muy fuerte. Y me recuerdo yo que en esa fecha estábamos ahí, la empresa tenía 200, no sé cuántos empleados, y me recuerdo ya que todo el mundo llegó en enero y decía, Dios mío, la banca en Estados Unidos se cayó, eso nos va a afectar, y ahora qué vamos a hacer, y esto y lo otro, y el Señor me habló en medio de eso. Y me dijo, tú no tengas esa actitud. Tú no tengas esa actitud porque yo estoy contigo. Y ¿sabe lo que yo comencé a hacer en medio de esa crisis del 2008? Le comencé a hablar de fe a la gente y le comencé a decir, no piense eso, jefe. Vamos a llegar a la meta. No, pero es que mira, me dijo, esto se va a complicar. No, jefe, vamos a llegar a la meta. Va a ver, vamos, yo voy a orar y cuando cumplamos las metas a final de año, usted va a glorificar a Dios, le decía yo. ¿Y sabe qué? Cumplimos las metas y las sobrepasamos. Entonces, yo lo que le quiero decir no es que necesitamos ser superhombres o super fe, que tener super fe nosotros. No, lo único que necesitamos es estar consciente del Dios que tenemos. El Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, es el mismo Dios que sacudió esa cárcel.
Es el mismo Dios que abrió esos cerrojos. Es el mismo Dios que mandó ese terremoto a esa cárcel. Es el mismo Dios que salvó a ese carcelero. Es el mismo Dios que salvó a la familia del carcelero. Entonces, ¿a dónde está la diferencia? La diferencia está en nosotros como hijos de Dios. Ante la dificultad, ante la crisis, ¿cómo vamos a responder? Mire, dependiendo de cómo usted y yo respondamos, así se va a alargar o se va a cortar la crisis. Usted decide. Yo decido. Entonces, amado hermano, esta mañana el Señor me mandó a decirte, ánimo. El mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Silas, es el mismo Dios que te ha tomado a ti y me ha tomado a mí como hijos. Y ese mismo Dios que mandó un terremoto hace 2000 años, es el mismo Dios que puede abrir cualquier puerta. Solamente necesita que tú le creas, que tú le glorifiques, que tú no te enfoques en el problema, sino que te enfoques en el Dios que está sobre los problemas. Entonces, amado hermano, yo quiero ministrarte esta mañana, ministrarte fe, ten confianza. Tal vez los planes de este año en medio de la pandemia se fueron al traste, posiblemente. Pero ¿sabes qué? Eso no importa. Lo que importa es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo en este tiempo. Nosotros hoy deberíamos de estarle testificando a nuestra familia. Nosotros hoy deberíamos de estarle ministrando a la gente cercana, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a la gente, a nuestros familiares cercanos que no conocen del Señor. Nosotros deberíamos de estarle diciendo, ¿sabes qué? El Señor tiene el control de todo. ¿Sabes qué? En medio de esto el Señor se va a glorificar. ¿Sabes qué? El Señor, tú crees que el Señor lo puede hacer y que el Señor lo use a usted para llevar palabras de aliento. Pero viene el inconverso, el amigo inconverso o el compañero inconverso o el familiar inconverso y nos dice, mira tal cosa, fíjate que tal otra. Y usted le dice, ay, sí, vos mira, yo igual, vieras que me duele aquí, que me duele allá. Y en lugar de encontrar palabras de fe, palabras de afirmación, no, usted está mal enfocado, usted está respondiendo mal a las crisis. Usted necesita tomarse de la mano de Dios, creerle al Señor, orar, alabarle. Por eso me gustaba hoy, temprano, cuando cantábamos junto con Abraham, cantábamos que Él es nuestro Padre. ¿Usted cree que Él es nuestro Padre? Yo lo creo con todo mi corazón. Él es nuestro Padre. Pero a veces solo lo decimos del diente al labio, decimos a veces. No, es necesario que lo creamos. Es necesario que usted y yo le digamos al Señor, Señor, yo te creo que en medio de todo esto tú te vas a glorificar. Señor, yo no voy a hablar malas, yo no voy a pronunciar cosas malas de mi boca. Yo no voy a maldecir, yo no voy a decir cosas feas. Yo voy a bendecir tu propósito. Yo voy a bendecir tu obra. Yo voy a creer que tú vas a hacer algo. Y cuando venga la otra gente, venga la gente desanimada y usted le dé palabras de aliento y en esas palabras de aliento haya palabra profética de parte de Dios que se va a cumplir, entonces usted va a poder decirle, ¿sabe qué? Eso lo hizo el Señor y esta gente no va a tener otro recurso o otra posibilidad más que reconocer que Él sigue siendo Dios. ¿Cómo le pasó al carcelero? Entonces, ¿a dónde está la diferencia? La diferencia está en nosotros, la iglesia. La diferencia está en nosotros, los hijos de Dios. La diferencia está en nosotros, amada familia. La diferencia está en nosotros. Quiero que te lleves esto esta semana. Medita en esto. ¿Cómo está respondiendo a las crisis? ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos ante las crisis? ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? Seguimos teniendo una actitud mala, seguimos teniendo un corazón. Es que, mire, yo he conocido gente que de plano, ¿no? Usted se sienta a hablar con él y, pues, ¿verdad? Como que le absorbe la fe a uno. Tenga cuidado con esa gente. Usted tiene que ser un transmisor de fe, de palabra, de bendición de parte de Dios. Tenga cuidado con quién se junta. Pablo y Silas estaban haciendo el ministerio. A veces nosotros nos vemos en crisis. Por eso les hablé de las 4 fuentes al principio, las 4 fuentes de las crisis.
¿Por qué? Porque a veces somos nosotros mismos los que nos metemos en la crisis. Tenga cuidado, tiene que aprender. Dios tiene un propósito en todo. Yo lo quiero bendecir, yo quiero cerrar este mensaje orando por usted. Señor Jesús, en esta hora, yo vengo orando por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, que han sido desafiados a través de esta palabra, Señor. Esta palabra que tú nos has mostrado a través del capítulo 16 del libro de los Hechos. Señor, yo no sé cuáles sean los problemas que cada uno de ellos esté afrontando. Yo no sé los problemas que cada uno de ellos, Señor, esté pasando. Lo que sí sé, Señor, es que nuestra respuesta ante la crisis va a ser la diferencia. Por eso yo los bendigo, Señor. Yo bendigo a cada una de las familias acá representadas. Señor, aquí hay sueños que han dejado, Señor, de creerse. Aquí hay, Señor, propósitos que han dejado de creerse. En medio de nuestra reunión, Señor, aquí hay gente que ha dejado de soñar. Y yo en esta hora yo ministro vida, Señor. Yo en esta hora ministro fe sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada una de su familia, Señor. Vamos a ver tu mano poderosa. Vamos a ver tu mano de poder, Señor, obrar en medio de tu pueblo. Vamos a ver a ese Dios maravilloso, al Dios de lo imposible, obrar, Señor, milagros en medio de nosotros. Señor, nosotros esta mañana decidimos cambiar nuestra actitud. Nosotros esta mañana decidimos, Señor, cambiar en nuestra actitud ante los problemas, nuestros corazones ante los problemas. Señor, vamos a verte a ti y no a las circunstancias. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener un corazón correcto. Ayúdanos a responder de una forma correcta, Señor. Que nuestra vida, nuestra fe, Señor, sea fortalecida en medio de la crisis. Que podamos dar frutos y que esos frutos honren tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada familia, Señor. Cada familia acá, Señor, reunida, va a ser un testimonio. Va a ser un testimonio, Señor, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo, Señor. Desato palabras de fe. Desato, Señor, palabras de fe en el nombre de Jesús. Lo que has perdido en este tiempo, el Señor lo va a restituir. Lo que tú has dejado de creer en este tiempo, es necesario que lo retomes de parte de Dios y que comiences a ver un milagro suceder frente a tus ojos, porque tenemos a un Dios de lo imposible. Tómate de su mano, tómate de su mano y Él va a obrar. Él va a hacer lo que para ti es imposible, para Él no es imposible. Lo que es imposible para el hombre, dice la Escritura, para Dios no es imposible. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu familia, yo bendigo tu entorno, yo bendigo tus amigos, yo bendigo tu trabajo, yo bendigo todo lo que está pasando a tu alrededor. Y aquello que ha hecho que hoy tú te sientas desanimado hasta antes de escuchar este mensaje. Yo en el nombre de Jesús declaro que donde ha sido tu mayor batalla, ahí será tu mayor honra. Que donde has batallado tanto, ahí es donde vas a ver las mejores batallas ganadas de parte de Dios para tu vida. Yo declaro sobre tu vida que eres bendecido por Dios, que eres bendecida por Dios y que ciertamente el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, comienza a visualizar puertas abiertas, porque dice la Escritura que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar, pero también dice que las que Él cierra nadie las puede abrir. En el nombre de Jesús yo ministro sobre ti discernimiento para saber cuáles son las puertas abiertas de parte de Dios. Yo en el nombre de Jesús en esta hora ministro sobre ti fe en el nombre de Jesús para que logres ver lo que no estás viendo. Hoy tu corazón tiene que cambiar. Hoy tu corazón tiene que ser transformado. Hoy tu corazón tiene que comenzar a ver al Señor, al único, al verdadero Dios. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo los tuyos, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que tú hagas. Bendigo tus amigos en el nombre de Jesús. Comienza a hablar palabras de fe, comienza a hablar, comienza a ministrar, comienza a orar. Algunas veces hemos dejado de orar, pues retoma la oración y permite que Dios obre, Si Dios fue capaz hace 2000 años
de mandar un terremoto. Si Dios fue capaz de eso, yo te puedo asegurar algo. Dios es capaz de hacer cosas increíbles. Si lo puedes creer, vas a ver y vas a testificar de ese Dios. Vas a ver y vas a testificar a los que te rodean de ese Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida un tiempo de provisión. Yo declaro sobre tu vida un tiempo de visitación de Dios. Yo declaro sobre tu vida que es un tiempo de crisis, pero también es un tiempo de ver la mano poderosa de Dios. Yo declaro sobre tu vida que vas a ser bendecido por Dios, vas a ser levantado por Dios, y entonces verán los demás y dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con este. Te bendigo, amado hermano. Bendigo tu familia, bendigo tus recursos, bendigo todo lo que te rodea, bendigo todo tu trabajo, todo lo que emprendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo, hermanos. Los bendigo de verdad. Desde aquí yo puedo sentir al Señor. Y créanmelo, con todo mi corazón les digo, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo con nosotros. En medio de toda crisis, en medio de toda circunstancia, Dios va a hacer algo. ¿Saben qué? Yo lo puedo sentir muy fuertemente en mi corazón. Por favor, recibe de parte de Dios esta palabra. Dios va a hacer algo con tu vida. Pero es importante cómo tú respondes. Es importante que hoy analices cómo estás respondiendo a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús.